Atención, para que este canal siga existiendo, necesitamos tu ayuda. Suscríbete, dale a me gusta, comenta y comparte este video. Solo así podremos seguir produciendo contenido para ti y difundir el mensaje estoico por todo el mundo. Tú que me escuchas ahora, quizá conozcas bien esta escena. Alguien te humilló, te expuso, te trató como inferior y desde entonces ese momento se ha convertido en un fantasma que te visita silenciosamente cuando nadie te ve. La mente repite la frase, reconstruye la habitación, observa los rostros y con cada repetición es como si quien te lastimó volviera a entrar en tu hogar interior con los zapatos sucios, pisoteando tu dignidad. Aquí es donde la filosofía estoica traza una línea y susurra con la firmeza de un maestro: no estás obligado a verte a través de los ojos de quien te atacó. Marco Aurelio resume esta fuerza en una frase que parece simple, pero es una verdadera arma espiritual. Tu mente tomará la forma de aquello en lo que piensas con frecuencia. Repítelo conmigo, discípulo mío. Tu mente tomará la forma de aquello en lo que piensas con frecuencia. Escribe esta frase ahora en los comentarios, como un compromiso público contigo mismo. Ya no serás moldeado por la humillación, sino por la dignidad. Cuando haces esto, suscribirte, darle me gusta, comentar esta frase, no solo estás ayudando al canal a sobrevivir, estás diciéndole en voz alta al algoritmo, al mundo y sobre todo a ti mismo: yo elijo lo que me forma. Quizás has llegado a este video con una extraña sensación de derrota silenciosa, como si hubieras perdido un duelo que nadie vio, un duelo que se libra en tu interior desde el día en que te trataron como menos que humano. La humillación es esto, el intento de despojarte del derecho a sentirte persona y convertirte en un objeto, una broma, un blanco. El mundo te ha enseñado que ganar se trata de devolver la humillación, silenciar al otro con una respuesta perfecta, derribar a quien te lastimó en 1900, público. Pero hoy, discípulo mío, la propuesta es diferente. En este video caminaremos juntos hacia una forma de victoria que no aparece en las películas, no se gana el aplauso, no tiene público. Una victoria que sucede en ese segundo invisible, entre el golpe y tu reacción. A lo largo de esta lección, siéntate como si estuviéramos en una habitación sencilla, lejos del ruido, y recibe cada palabra como un martillo que no rompe, sino que forja. El objetivo aquí es simple: transformar la humillación que intentaron infligirte en el punto preciso en el que decidas no volver a vivir como objeto de las opiniones de los demás y comenzar a vivir como sujeto de tu propia dignidad. Discípulo mío, para entender cómo superar a alguien que te humilló sin mover un dedo, primero necesitamos desvelar la anatomía secreta de la humillación. No es solo la escena en la que alguien se ríe de ti, te expone o te menosprecia con una frase delante de otros. Es la sensación de haber sido arrancado de tu lugar como ser humano y convertido en una cosa, una broma, un error andante. El dolor es tan profundo porque mezcla vergüenza, un sentimiento de incompetencia, ira y un encogimiento casi físico del alma, como si te hubieras vuelto demasiado pequeño para ocupar tu propio cuerpo. Tú, que me escuchas ahora, sabes cómo se comporta la mente después. Vuelve a la escena 1000 veces. Congela los detalles, observa cada rostro, inventa respuestas que no se dieron y con cada repetición parece que el agresor alquila una habitación permanente dentro de tu cabeza. Es en este punto donde la filosofía estoica levanta una linterna. El mayor peligro ya no es lo que te hicieron afuera, sino lo que empezaste a hacerte a ti mismo cuando aceptaste, aunque sea inconscientemente, verte a través de los ojos de quien te hizo daño. Según la perspectiva estoica, la humillación externa es un evento, pero la humillación interna es una elección que se repite,
como un contrato que se renueva sin leer la letra y pequeña. La persona te atacó una vez. Lo que sigue atacándote a diario es cómo repites la escena y permites que defina tu valor. Al hacerlo, transfieres a la otra persona el rol de juez de tu propia existencia, como si dijeras en silencio: dime quién soy y te creeré. Aquí es donde entra en juego la cirugía radical del estoicismo. No negar el dolor ni fingir que fue solo una broma, sino cortar con precisión el hilo donde el golpe intenta transformarse en identidad. Lo que construiremos juntos, paso a paso, es esta capacidad de interrumpir la continuidad de la humillación en tu interior, para que el episodio deje de ser un punto final en tu autoestima y se convierta en un punto de inflexión, el momento en que reclames el derecho inalienable a ser el único autor autorizado de tu propia dignidad. Discípulo mío, para comprender la victoria silenciosa sobre quien te humilló, necesitamos observar lo que sucede después de la escena, cuando las luces externas se apagan y solo tú permaneces con tus pensamientos. La mayoría de la gente imagina que la fuerza reside en desquitarse, en responder con la misma moneda, en encontrar la frase perfecta que silencie al agresor. Pero, a ojos del estoicismo, ahí es precisamente donde muchos se pierden. Al intentar demostrarle algo a la otra persona, siguen girando en torno a ella como un planeta atrapado en la gravedad de un sol tóxico. La verdadera batalla no es por el último argumento, sino por la posesión de tu eje interior. Cuando pasas días, semanas, años repitiendo la escena de humillación, discutiendo mentalmente, imaginando venganza, lo que estás haciendo es entregar tu tiempo de vida y energía emocional a alguien que, a menudo, ya ha seguido adelante. Es como si llevaras a esa persona sobre tus hombros, permitiendo que siga menospreciándote en silencio, incluso desde la distancia. El primer punto de inflexión estoico es ver este mecanismo con brutal claridad. Ya no es la otra persona la que te humilla, es la parte de ti que permanece arrodillada ante su opinión. Ahora, cierra los ojos un momento e imagina dos versiones de ti mismo caminando lado a lado tras la misma humillación. La primera versión pasa el resto del día rumiando, reviviendo la escena, repasando cada palabra, buscando maneras de regresar al pasado o planear el contraataque perfecto. Esta versión duerme mal, se despierta pesada y se avergüenza incluso de su propio recuerdo. La segunda versión, también herida, percibe el impulso de rumiar, pero decide conscientemente interrumpir el ciclo. Respira hondo, reconoce este dolor y luego toma una decisión estoica radical: no dejar que un solo momento se convierta en la definición de quién es. En lugar de preguntarse ¿cómo podría haber actuado de otra manera para evitar ser humillado?, esta versión se pregunta: ¿qué revela este episodio sobre el espacio que di a las opiniones de los demás en la construcción de mi autoestima? La diferencia entre ambos no radica en lo que sufrieron, sino en lo que deciden hacer con la experiencia. El primero continúa viviendo como un objeto del público. El segundo comienza, aunque con pasos temblorosos, a vivir como sujeto de su propia dignidad. Es en esa distancia silenciosa, invisible para el mundo, donde la victoria se mide sin tocar un dedo. Discípulo mío, hay un punto en el que la filosofía estoica es implacablemente honesta. Lo que te aplasta no es la risa del otro, sino la creencia secreta de que esa risa dice algo cierto sobre ti. Quien te humilla necesita, como hemos visto, un objetivo y un escenario, aunque solo exista en su imaginación. Necesita sentir que por unos instantes tiene el poder de definirte. Pero nota algo: su gesto termina ahí, en esa escena.
Lo que prolonga el dolor es el sí silencioso que das internamente cuando empiezas a verte a través de los ojos del agresor. A partir de ese momento, empiezas a reorganizar tu propia historia, como si ese episodio fuera la prueba definitiva de que eres inferior, insuficiente, ridículo. Así es como la humillación externa, un acontecimiento, se nutre hasta convertirse en identidad. La victoria estoica, por contraintuitiva que parezca, consiste en interrumpir este proceso a mitad de camino, en negarse a transformar el error del otro en el centro de gravedad de la propia vida psíquica y en recuperar, con una seriedad casi sagrada, el derecho a ser el único intérprete autorizado de lo que uno es. En la práctica, esto significa derribar al agresor del trono mental en el que se le ha colocado. En lugar de preguntarse obsesivamente, ¿por qué me hizo esto?, el discípulo estoico empieza a preguntarse, ¿por qué me influyó tanto su opinión? En lugar de malgastar energía intentando predecir cómo te ve esta persona, empiezas a examinar cómo te ves a ti mismo y te das cuenta de que, a menudo, la humillación encontró terreno fértil porque ya existía en ti un caldo de cultivo para la inseguridad, la necesidad de aprobación y el miedo al rechazo. Es difícil de admitir, pero liberador. La frase que te impactó solo encontró cabida porque resonó con las dudas que ya albergabas. A partir de este reconocimiento, la humillación deja de ser un simple ataque injusto desde el exterior y se convierte también en un reflejo despiadado de las lagunas internas que habías estado ignorando. Y es precisamente por eso que ganar sin mover un dedo es posible, porque la mayor parte de la batalla nunca fue externa. Se trata de dejar de alimentar la narrativa en la que eres pequeño, indigno, inferior, y empezar a construir con paciencia y firmeza una visión de ti mismo fundada no en aplausos y opiniones, sino en principios que nadie te podrá arrebatar de las manos. Mi discípulo, el estoicismo, llama punto de inflexión, precisamente a ese momento en el que te das cuenta de que la verdadera injusticia no reside solo en lo que te hicieron, sino en cómo permitiste que se convirtiera en la lente a través de la cual ves todo lo que experimentas. Marco, Aurelio, Séneca y Epicteto repiten, cada uno a su manera, la misma idea central. Nada externo tiene el poder de disminuirte sin tu consentimiento interior. El ataque afecta la piel, pero es el juicio que haces de él lo que traspasa el alma. Cuando crees que la humillación demuestra que eres inútil, que eres menor, que nunca serás tomado en serio, le estás ofreciendo al agresor algo que nunca debería recibir: el derecho a definir tu identidad. Es como entregar la llave de un templo sagrado a alguien que ni siquiera conoce el valor de lo que hay dentro. La victoria estoica comienza en el momento exacto en que recuperas esa llave, no por orgullo herido, sino por lucidez, la conciencia de que ningún ser humano, por muy alto que parezca, está calificado para ser el juez absoluto del valor de otro. Ahora imagina que estás sentado en una habitación sencilla y silenciosa, y frente a ti hay dos sillas. En una, el rostro de quien te humilló. En la otra, la filosofía estoica personificada, con la serenidad de quien observa siglos de sufrimiento humano y sabe que todo se repite. Si solo te centras en el agresor, te pasarás la vida intentando extraerle un veredicto diferente, esperando la disculpa perfecta, un cambio de actitud, el reconocimiento tardío de que reaccionó de forma exagerada. Y mientras eso no llega, tu dignidad permanece suspendida, como atrapada por el estado de ánimo y la conciencia de alguien que quizá nunca cambie. Pero si recurres a lo que te ofrece la filosofía, la conversación es diferente. Te invita a ver al humillador como un ser desordenado, un espíritu confundido que necesita empequeñecer al otro para sentirse grande, alguien cuyo gesto revela más sobre su propio vacío que sobre quién eres tú. En ese momento algo fundamental se invierte.
El otro deja de ser un gigante y se convierte simplemente en un individuo atrapado en su propia ignorancia. Y tú, que antes te sentías pequeño, empiezas a verte como el único responsable de decidir hasta qué punto este episodio tendrá o no el poder de dictar el curso de tu historia. Este cambio es silencioso, no merece aplausos, pero es en este cambio donde se consuma la victoria de quienes eligen no mover un dedo y, sin embargo, emergen definitivamente libres. Discípulo mío, aquí es donde muchos se confunden. Al oír que la verdadera victoria es interna, algunos piensan que el estoicismo predica la pasividad, el silencio cobarde y la aceptación de cualquier injusticia. Nada más, lejos de Pinsotino, la realidad. Un estoico no es alguien que calla por miedo, sino alguien que elige con sumo cuidado dónde vale la pena invertir su energía y sus palabras. Hay situaciones en las que es justo y necesario posicionarse, denunciar, buscar ayuda, establecer límites claros, incluso por la vía legal si es necesario. La diferencia radica en el motor interno. Actuar impulsado por la ira ciega, por la necesidad de venganza, es muy diferente a actuar guiado por la razón y la integridad. Para Séneca, la justicia sin serenidad es solo ira bien disfrazada. Cuando buscas la victoria solo para ver al otro sangrar, te estás volviendo como él, renunciando a lo único que el estoicismo llama verdadero bien, el carácter. La propuesta estoica no es que aceptes la humillación, es que te niegues a dejar que la respuesta a la humillación destruya en quien te estás convirtiendo. Considera una situación concreta, un entorno laboral donde un superior te menosprecia constantemente en las reuniones, usando ironía, bromas y comentarios duros sobre tu competencia. La reacción más común es oscilar entre dos extremos: callar y encogerte, dejando que eso te defina, o explotar en un arrebato que, al final, termina siendo usado en tu contra como prueba de falta de control. El camino estoico es diferente. Primero, reúne la fuerza interior que has esparcido por el suelo. Recuerda que ese comentario revela mucho más sobre el trastorno emocional del agresor que sobre la verdad de tu valía. Desde esta base, firme, puedes elegir conscientemente qué hacer, registrar los episodios, buscar aliados, comunicarte con claridad, establecer límites objetivos o incluso planificar una salida estratégica de ese entorno si es necesario. Presta atención al orden. Primero te liberas internamente, negándote a creerte menor. Luego actúas externamente si es necesario, no para humillar, sino para proteger lo que es correcto. Ganar sin mover un dedo no significa no hacer nada. Significa nunca hacer nada que pueda comprometer tu tranquilidad y tu dignidad. Ahora cierra los ojos un momento y recuerda la escena específica donde fuiste humillado. Pudo haber sido en una relación romántica, con amigos, en un comentario público en redes sociales. Observa el detalle que más duele. A veces ni siquiera es la frase en sí, sino la risa de los demás, el silencio de quienes no te defendieron, la sensación de estar solo en medio del público. El impulso natural es pensar, si hubiera respondido en ese momento, si hubiera expuesto sus debilidades, si le hubiera mostrado quién es realmente. Pero, discípulo mío, date cuenta de que todas estas fantasías giran en torno a la misma ilusión, que tu paz depende de un teatro externo, donde la otra persona finalmente sea avergonzada ante los ojos del mundo. Mientras este sea el escenario que buscas, permanecerás prisionero del escenario, esperando un aplauso que quizá nunca llegue. Lo que propone el estoicismo es abandonar todo este teatro y construir otro tipo de triunfo. Uno en el que, aunque nadie lo vea, sepas que no has vendido tu alma a cambio de un aplauso momentáneo. Para hacerlo más concreto, imagina dos líneas temporales derivadas del mismo episodio humillante. En la primera,
Pasas años intentando demostrar tu valía a las mismas personas que una vez te menospreciaron. Cambias tu comportamiento, fuerzas conversaciones, presumes de logros, publicas mensajes pasivo-agresivos y vives en una especie de eterna campaña electoral buscando reconocimiento. En la segunda línea temporal, utilizas el episodio como un punto de inflexión. Identificas claramente quién realmente merece acceder a tu vulnerabilidad. Reorganizas tus relaciones, aprendes a rodearte de personas que no necesitan menospreciarte para sentirte bien y, lo más importante, reconstruyes tu forma de hablar contigo mismo cuando estás solo. En la primera vida, incluso si un día quien te humilló se arrepiente, se disculpa y reconoce su error, seguirás siendo esclavo de la necesidad de aprobación. En la segunda, incluso si nunca cambia, nunca se arrepiente, nunca ve lo que hizo, su poder sobre ti se habrá roto. Esta es la segunda vida que ofrece el camino estoico, una existencia en la que tu dignidad ya no se subasta entre quienes te hacen daño. Discípulo mío, para superar a alguien que te humilló sin mover un dedo, es necesario comprender con rigor estoico la diferencia entre justicia y venganza. La venganza busca equilibrar la balanza mediante el sufrimiento. Me hizo daño, así que solo estaré en paz cuando él también me haga daño. La justicia interna, por el contrario, busca equilibrar la balanza mediante la verdad. Lo que ocurrió estuvo mal, pero no tendrá el poder de transformarme en alguien a quien desprecie. Séneca advierte que la ira, incluso cuando parece justificada, es una especie de locura pasajera. Bajo su influencia, te dejas llevar por el impulso, no por la razón. Esto significa que cualquier plan para derrotar al agresor que te aleje de tu mejor carácter, que te obligue a mentir, manipular y humillar a cambio es, por definición, una derrota. Puede que incluso consigas empañar su imagen pública, pero habrás arañado algo mucho más valioso dentro de ti: la capacidad de mirarte al espejo y reconocer un rostro alineado con tus propios principios. El estoico prefiere perder en el teatro del mundo que ganar a costa de convertirse en lo que más critica. Por eso la justicia verdaderamente estoica empieza en el interior. En Minonishin, lugar de preguntar ¿cómo hago pagar a esta persona?, la pregunta cambia a ¿cómo salgo de esta situación más fuerte que cuando entré? Esto no es solo un eslogan, es una estrategia de vida. Implica usar el dolor como criterio para reorganizarlo todo. Tus límites, tus relaciones, tu forma de tratarte. Puedes, por ejemplo, decidir no normalizar nunca ciertos tipos de bromas, cortar lazos con quienes se divierten con tu dolor, cambiar de entorno cuando sea necesario, buscar terapia, fortalecer tu cuerpo y tu mente, estudiar filosofía para obtener armas conceptuales contra la vergüenza. Cada uno de estos pasos es un ladrillo en una nueva casa interior donde la humillación ya no encuentra lugar. La verdadera caída del agresor ocurre precisamente ahí, cuando a pesar de todo lo que hizo, te conviertes en alguien más lúcido, más firme, más digno, y el recuerdo de él, por mucho que exista, ya no es un centro de gravedad, solo un punto distante en una historia mucho más grande que la ofensa. Ahora, discípulo mío, llevemos esta filosofía a su punto más íntimo, la forma en que te hablas a ti mismo después de ser humillado. A menudo, la voz que más te hiere ni siquiera es la del agresor, sino la que has interiorizado. Frases como «soy un idiota», «siempre lo hago todo mal», «nadie me respeta», «me lo merezco». Cada vez que repites estas frases, te pones en el banquillo y asumes el papel de acusador, juez y verdugo a la vez. El estoicismo te llama a interrumpir este injusto tribunal interno. En lugar de preguntarte, ¿por qué soy así?, empieza a preguntarte,
¿Qué clase de persona elijo ser de ahora en adelante, independientemente de lo que me hayan hecho? No se trata de negar los errores reales, sino de negarse a confundir el error con la identidad. Puede que hayas fallado, puede que hayas metido la pata, puede que incluso hayas contribuido involuntariamente a la situación, pero nada de eso te reduce a la caricatura que el humillador quiso crear. Una victoria. Silenciosa nace cuando tu voz interior deja de repetir la acusación y comienza a afirmar con serena firmeza: lo que hicieron fue injusto, pero no es la medida de mi valor. Para consolidar este cambio, imagina un pequeño ritual estoico cada vez que el recuerdo de la humillación regrese. Primero, reconoce la escena sin negar el dolor. Esto pasó, dolió, fue injusto. Segundo, separa el hecho del juicio. Describe el episodio como si fueras un narrador neutral, sin adjetivos. Esto ayuda a eliminar el veneno emocional y a ver con más claridad. Tercero, revisa conscientemente quién decides ser. Pregúntate qué virtudes estoicas pueden surgir de esto. Coraje, prudencia, autoconocimiento, firmeza. Finalmente, toma una decisión práctica, por pequeña que sea, que honre esta nueva posición interior. Podría ser escribir sobre lo que aprendiste, buscar una conversación abierta con alguien de confianza, establecer un límite que antes no te atrevías a imponer o simplemente negarte a acechar la vida de la persona que te lastimó. Cada vez que realizas este ritual, refuerzas una poderosa asociación en tu cerebro. La humillación ya no es un agujero en el que caes, es una herramienta con la que te levantas de nuevo. La persona que intentó derribarte, sin saberlo, termina convirtiéndose en un personaje secundario en la historia de tu propio ascenso. Discípulo mío, hemos llegado al punto en que esta premisa debe dejar de ser solo una idea bonita y convertirse en una forma de vida. Superar a quienes te humillaron sin mover un dedo es, fundamentalmente, elegir cada día no entregar el gobierno de tu vida a personas desordenadas. Esto significa, en términos estoicos, reorganizar tu eje en 3 niveles. Primero, a nivel del pensamiento. Vigilar lo que alimentas tu mente porque, como vimos en la frase de Marco Aurelio, la mente toma la forma de aquello en lo que piensa con frecuencia. Si te nutres a diario de recuerdos de humillación, comparaciones, fantasías de venganza, esa es la forma que asumirá. Segundo, a nivel de las emociones. Permitirte sentir el dolor, pero negarte a transformarlo en una identidad fija. Tercero, a nivel de las acciones. Construir, paso a paso, una vida que exprese dignidad. En tu forma de hablar, trabajar, relacionarte, elegir compañía, cuidarte. Cuando estos 3 niveles comienzan a alinearse, sucede algo profundo. La figura del agresor pierde color, como una vieja fotografía que se desvanece en un cajón, no porque lo haya olvidado, sino porque dejó de ser el centro de la narración. Ahora imagina que dentro de unos años vas caminando por la calle y por casualidad te cruzas con la persona que una vez te humilló. Quizás ni siquiera recuerda lo que hizo, quizás lo recuerda y se avergüenza, quizás aún cree tener razón. En cualquiera de estos escenarios, la verdadera pregunta estoica será: ¿en quién te has convertido desde entonces? Si, al observar tu propia vida, ves a alguien que se ha fortalecido, que ha aprendido a elegir mejor sus relaciones, que ha construido una base interna de valor innegociable, entonces esa persona, sin saberlo, terminó siendo solo un detonante para el nacimiento de una versión más lúcida de ti mismo. No habrá público, banda sonora ni aplausos, pero en tu interior sabrás: gané. Ganaste no porque destruyeras a la otra persona, sino porque ya no tiene el poder de destruirte. Esta es la victoria silenciosa que ninguna película muestra, pero que los estoicos, desde la antigüedad, reconocerían con un leve gesto de asentimiento.
De hoy en adelante, si solo quieres llevar una imagen de este video, lleva esta. Cada vez que el recuerdo de la humillación regrese, imagínate bajando del escenario donde el agresor grita y entrando en un espacio silencioso donde solo tú y tu conciencia conversan. Es en este espacio, y solo en este espacio, donde se decide quién triunfa de verdad.